Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a esta sesión más de Miércoles Conciencia. Este mes hemos tenido la temática de cáncer infantil. Diversos expertos han venido a compartirnos sus experiencias, sus conocimientos, y hoy es la oportunidad de escuchar al doctor José Luis Hernández Benítez. Él es estudiante del doctorado de la Facultad de Ciencias Naturales en la UAM. El tema que va a presentarnos son los genes responsables del cáncer infantil. Entonces, por favor, le cedo la palabra, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes, antes que nada. Sí, yo les voy a platicar el día de hoy pues uno de los temas que me apasiona muchísimo, que es acerca del cáncer. En esta ponencia el día de hoy, pues la pregunta que tenemos que responder, ¿no? ¿Son los genes responsables del cáncer infantil? La respuesta fácil sería sí. Siguiente pronuncia. Pues no, la verdad es que vamos a indagar un poco de qué genes y en qué procedimiento es que se desarrolla esta situación. Primero, pues bueno, me gusta siempre empezar mis charlas con alguna frase, pues algo motivacional. Este fue extraído de un libro que se llama El Emperador de Todos los Males. No sé si han tenido la oportunidad de leerlo. Es un libro buenísimo, de los mejores que he leído. El autor se llama Siddhartha Mukherjee, no sé, es de allá de Oriente. Y pues menciona esto, que estamos en guerra. Bueno, este autor es médico, oncólogo, y pues tiene ahí mucha experiencia en esto de cáncer, sobre todo en leucemia. Y el libro habla mucho de esto, ¿no? De su vida, es una biografía del cáncer y habla de cómo afecta esta vida y cómo lo vivió él. Y él menciona esta frase que se me hace muy interesante en este aspecto que queremos abordar, que dice que estamos en guerra contra un enemigo insidioso y despiadado, y una guerra de esta magnitud exige un compromiso inquebrantable, total e indisoluble. Esto pues hablando nosotros como esta parte que tenemos de conciencia hacia esta enfermedad que nos afecta, porque pues es un problema de salud pública que nos enfrentamos día a día dentro de nuestras investigaciones. Vamos a hablar de unos datos estadísticos para dar un poco de justificación de la importancia que es esta enfermedad. En el 2018 se reportaron pues un número de cáncer de incidencia en las personas, pero lo más importante es esta cifra que nos dice que en el 2040 esta incidencia de cáncer se elevará al 60%, con un total de 24.4 millones de personas con cáncer. Esto es una cifra alarmante, ya que para el 2020 la INEGI reportó que por cada 10.000 habitantes, 7.17% de ellos fallecen a causa de esta enfermedad. Entonces, pues son cifras alarmantes que nos hacen pues, cuestionarnos cuál es el verdadero origen de esta enfermedad, qué resolución tenemos hacia esta cuando hablamos del cáncer. Y pues bueno, para aterrizar un poco estas cifras hacia nuestro tema de interés, que es el cáncer infantil, pues el reporte que yo tengo hasta ahorita, del 2017, es que 416.500 pacientes pediátricos tienen una incidencia, o sea que surgen nuevos casos de cáncer a nivel global. Razón por la cual pues es interesante y es importantísimo seguir con esta búsqueda de alternativas y encontrar todo el procedimiento fisiológico que es esta patología. Bueno, pues vamos a hablar como primer punto de qué es el cáncer. Se tiene que entender el cáncer totalmente como una enfermedad genética, 100%. Cualquier cáncer que ustedes lo puedan ver de diferentes niveles, a diferentes tejidos, a diferentes células afectadas, quiere decir que es una enfermedad que sucedió un proceso de alteración genética. Hay que entender el ADN como una cuestión, una unidad dinámica. ¿A qué me refiero con esto? Desde el día en que nosotros pues, fuimos concebidos, incluso, nuestro ADN ha ido cambiando. Genes que se expresan, que a lo mejor ya están ahora reprimidos, genes que en algún momento estuvieron reprimidos, ahora están expresados, algunas mutaciones silencian algunos genes, activan otras, vamos a decirlo así, nuestro genoma que empezamos nuestra vida no es la misma que estamos el día de hoy y ni será la misma que vamos a tener pues, el día que pues, pasemos a la otra vida, ¿no? Entonces hay que entender esto, el ADN no solamente de nosotros, de todos los organismos que están a nuestro alrededor, pues está cambiando, es un sistema que se mueve, es dinámico.
Aquí el problema es que este dinamismo puede ser ocasionado por mutaciones, que esto se entiende como una alteración en la secuencia del ADN. Estas mutaciones pueden ser buenas, malas, algunas silenciosas, unas que no se pueden ni siquiera identificar, algunas con un pronóstico reservado, algunas que ni siquiera se puede dar una respuesta, bueno, un efecto biológico. Pero bueno, todo el mundo estamos acumulando mutaciones día con día. Ustedes, el vecino, la persona allá en Europa, lo que sea. Estamos acumulando mutaciones. Esto se da a través del proceso, como les digo, del tiempo. Obviamente, a mayor tiempo que vivamos, pues obviamente mayor probabilidad de ir acumulando más y más mutaciones. Nadie está exento, todo mundo tenemos estas mutaciones que vamos generando, acumulando día con día. Aquí el problema sería, bueno, la pregunta radicaría en el por qué, si tenemos mutaciones tan recurrentes día con día, afectando a diferentes procesos, a diferentes niveles, ¿por qué no el cáncer es tan rutinario, o sea, tan incidente? Si pensamos que se están acumulando mutaciones nosotros, pues pensaríamos que el cáncer nos va a afectar a cada uno de nosotros, y no sucede así. Lo que pasa es que nosotros tenemos en nuestro sistema, en nuestro organismo, unos procesos de reparación del ADN. Estos procesos son muy importantes ya que le dan esta peculiaridad a los organismos a poder solventar, reparar estos daños y poder funcionando de forma normal. Es como nuestro sistema de supervivencia. El problema viene cuando estos procesos de reparación son afectados por estos procesos de mutación. Esos procesos de mutación generan un proceso que se llama carcinogénesis, por el cual es importante destacar que este proceso de carcinogénesis solo se ocupa una célula que esté dañada. Este proceso requiere que una célula salga de este proceso normal y empiece a generar clonas, o sea, muchas copias de esta célula dañada. Entonces es una enfermedad que no nos vamos a basar ahorita en la descripción, sino sobre todo en cómo se origina. Bueno, es una célula que salió de un proceso normal, que crea clonas que ya están mutadas, o sea, salieron de este control. Y si nos vamos más específicamente a qué genes son aquellos que tienen esta mutación para poder pasar a ser una célula cancerígena, pues hablamos de genes de importancia que pues, podríamos definirlo como dos: oncogenes y genes supresores de tumores. Vamos a hablar un poco de cómo estos genes fueron descubiertos. Cuando empezaron a indagar en esta enfermedad, pues todavía había mucha disputa entre cuál es el origen realmente, qué desemboca que una célula normal pase a un proceso cancerígeno. Entonces, pues dentro de las investigaciones, en un sarcoma de Ross, encontraron este gen que lo llamaron SRC. Este gen era capaz de generar cáncer en los animales. Creo que lo descubrieron en un pollo. Entonces, este gen les llamó la atención porque era suficiente para generar este sarcoma en estos animales. Y pues obviamente dijeron, si esto puede afectar a este nivel, obviamente en los humanos puede haber este mismo gen mutado, ¿no? Esta misma alteración. Lo interesante de esto es que muchas teorías decían que el cáncer podría ser provocado por virus. Ya estaban hablando de unos oncovirus y pues justamente cayeron en que este gen estaba dentro de un virus y que generaba este cáncer. Entonces pues la duda era cómo este gen puede generar esta enfermedad dentro del humano. Lo curioso es que cuando hicieron este análisis de ver, bueno, este gen pues es importante y debería de estar a lo mejor pues en diferentes organismos, a lo mejor activado en nosotros, algunos organismos con más copias de esto. Lo curioso es que cuando investigan este gen en el humano, se dan cuenta que está presente de forma repetida. Todo tiene este gen. No este gen en sí, un gen homólogo que es conocido como MYC. Este gen MYC es importante en todas las señales de activación de proliferación. Este gen lo que tiene es conocido como una sinasa. Este gen fosforila, es decir, activa cascadas de señalización para que la célula prolifere. Entonces, es necesario nada más que este gen entre en una actividad
acelerada para estar activando genes que proliferan a la célula, una proliferación que no es controlada. Entonces, eso fue lo alarmante de este descubrimiento. Descubrieron que es un gen, y lo denominaron así, como un oncogen, el responsable de que las células puedan pasar un proceso carcinogénico. Entonces, después se dieron a la tarea, obviamente, de ver qué era lo que podía pasar. Hablamos de, bueno, para los genetistas, el número 2 es el número mágico para ellos. 2 copias, dos copias de los genes. En este caso se referían únicamente a que una mutación era necesaria para que los oncogenes tuvieran esta actividad de activación, de proliferación, lograr que la célula pueda salirse de su estado normal de proliferación y tenga una división acelerada, descontrolada. Entonces, esto es lo importante. Una mutación activa a estos genes y solamente es requerido que una copia de este gen esté presente para que la célula pueda pasar este proceso carcinogénico. Entonces, el oncogen lo podemos definir como cualquier gen potencial, esta es la palabra clave, que pueda desencadenar proliferación de las células. Por otra parte, se dieron a la tarea, analizaron un gen que es importante, lo analizaron Knudson, y de ahí salió la teoría del double hit, 2 impactos que se requieren. Él analizó este gen que se llama RB1, retinoblastoma, en una familia donde presentaban los hijos pues este retinoblastoma, y pues se dieron cuenta, él investigó esta descendencia en las familiares, y se dieron cuenta que sus hijos ya traían una mutación en este gen, y que este gen, esta mutación, hágale cuenta que nada más una, era suficiente para dar una predisposición a que generaran este retinoblastoma. La predisposición nada más. Quiere decir que, pero decían, ¿por qué si una copia bueno, vamos a decirlo, un alelo está mutado, ¿por qué no es suficiente como en los oncogenes para que pues, ya se desencadene el cáncer? Entonces lo asimilaron desde una percepción recesiva. Quiere decir que él propuso esta teoría de 2 impactos, quiere decir que necesita que justamente estos 2 mutaciones, o hits como él lo llamaba, sucedan en ambas copias de los alelos, para que justamente inactiven al gen que tiene que... Estos genes él los representaba como algo que está impidiendo que la célula se vuelva cancerígena. Entonces, él observaba que una copia que saliera mutada era suficiente para crear la predisposición, para que fuera más probable que la segunda copia fuera eliminada, mutada, y así inactivar el gen por completo. Entonces estamos hablando de dos genes importantes. Uno que activa la proliferación, que solamente es necesaria una mutación, y unos genes que están deteniendo a las células, cualquier gen que reduzca la probabilidad de que esto se salga de control y se genere el cáncer. Vamos a hablar de otra analogía para que quede un poco más claro. Por un lado tenemos a los genes supresores de tumores, que podemos decir que son los buenos, que están frenando que el cáncer se presente, y por el otro lado tenemos a los oncogenes, que vienen siendo los malos. Estos, cualquier mutación te va a activar, y proliferación y cáncer. Y me gusta mucho esta analogía. Supongamos que los oncogenes es este delantero ahorita que vamos saliendo del mundial, y avienta un balón, una mutación para proliferar. El portero, pues suponiendo que es hábil, que es el gen supresor de tumor, va a detener este balón, va a decir, pues tú espérate, no es gol. Pero ahora supongamos que este oncogen tiene una mutación y tiene la habilidad de mandar 15 balones. El portero, suponiendo que, aunque sea muy hábil, pues va a parar unas, va a parar otras, pero yo dudo mucho que tenga la capacidad de parar los 15 balones. Entonces ahora supongamos que una mutación en el portero lo inactiva, lo vuelve ciego, vamos a decirlo. Pues el resultado, por lo visto, por lo sucedido, pues es un funcionamiento anormal de la célula, no va a poder con toda esta actividad que se está mandando. Por lo tanto, hablamos pues, de un funcionamiento normal de la célula. Vamos a hablar un poco del funcionamiento original de una célula. Pues el funcionamiento original es realizar su actividad, dependiendo obviamente de cada tipo celular. Cuando esta actividad no está siendo de forma correcta, es decir, que los procesos no están siguiendo de forma correcta, sucede algo que se conoce como arresto del ciclo celular.
yo célula estoy trabajando mal, el ciclo celular me dice espérate, detente, vamos a ver si te podemos arreglar, es decir, que tú recuperes tu función original, tu función bien, y si te podemos arreglar, pues vuelves a trabajar. Pero ¿qué sucede si no te podemos arreglar? Si ya tienes mutado, ya estás afectando al organismo, sucede algo que se llama muerte celular. Y esto es muy importante porque la célula lo conoce como una muerte celular programada. La célula lo tiene programado para que no sucedan ni procesos de inflamación, que todo esté controlado, que la célula se muera y esto todavía pueda ser aprovechado. El problema que radica aquí es que las células, por las mutaciones que adquieren, tienen la capacidad de escapar de esta muerte celular y producir las células cancerígenas. Como resultado tenemos el cáncer. Este cáncer entonces lo vamos a llamar fenotipo. Entiéndase fenotipo como lo visible o lo físico que nosotros podemos tener en nuestro organismo. Mi fenotipo sería mi color de piel, el cabello, la altura. En este caso el fenotipo es el cáncer. Y con este fenotipo pasamos a una fórmula que me encantó mucho como me mencionaron la última vez, una fórmula genética. Y esta fórmula es muy interesante. Vamos a decir que el fenotipo, lo que nosotros estamos representando físicamente, es igual al genotipo, nuestro gen, nuestro genoma, más el ambiente. Tómense un tiempo para digerirlo. Fenotipo es igual a genotipo más ambiente. Es muy cierta la frase una vez que me dijeron, fenotipos vemos, genotipos no sabemos. No sabemos qué mutaciones traemos, no sabemos qué afectaciones, qué predisposiciones tenemos de enfermedades. Entonces, para el cáncer vamos a decirlo así, el cáncer es igual a nuestros genes mutados que podemos tener y nuestro ambiente. Y el ambiente viene siendo, si es un ambiente genotóxico, vamos a hablar ahorita de hábitos y aspectos culturales. Hábitos se refiere a una mala alimentación, exposición a radiaciones, estrés, todo eso se refiere a un ambiente genotóxico. Esto va a propiciar que nuestros genes sean mutados y obviamente con los genes mutados pues una mayor predisposición a generar cáncer, como lo establezco aquí. Supongamos que empieza, como les dije, una mutación de un alelo, es suficiente para crear algo que se llama inestabilidad genómica. Con esta inestabilidad genómica, la predisposición, es decir, las mutaciones es más probable que sigan apareciendo y por lo tanto mayor probabilidad de que se desencadene el cáncer. Esta imagen también me encanta siempre ponerla. Recuerden que es herencia totalmente de nuestro material genético, de nuestros ancestros. Estamos viendo aquí las líneas horizontales de un padre, las líneas verticales de una madre y vean el producto. Traemos descendencia de un padre y de una madre. Aquí el problema, que vamos a hablar ahora ya del cáncer infantil y como lo menciono, lo injusto, vamos a decirlo, lo injusto porque la vida pues es... Lo injusto del cáncer infantil es que estos pacientes ya nacen con estas mutaciones. Estas mutaciones, como les digo, el cáncer son mutaciones que son acumuladas, es mutación tras mutación, acumulado a través de los años. Eso sucede en un cáncer normal. Vamos acumulando mutaciones hasta que nuestro organismo dice, ya no te puedo controlar. Lo injusto justamente de este cáncer infantil es que ellos, sin deberla ni temerla, ya nacen con estas mutaciones, ya nacen con esta inestabilidad genómica. Entonces, pues no necesitan ni siquiera pasar por todo el proceso de vejez para ir acumulando estas mutaciones y generar estas fallas en su sistema. Entonces, como les digo, es una herencia de progenitores y esto pues está establecido hasta desde el origen de la vida, desde que empieza, tú heredas todo a la hora de la concepción. Tú heredas la información genética que tienes en ese momento, es pasado a tu descendiente, sea mala, sea buena, sean genes mutados, sean genes que están adaptados, epigenética buena, epigenética mala, es decir, un silenciamiento, una activación de genes. Todo lo que tengas en ese momento que tú creas a la descendencia, lo estás heredando. ¿Qué es lo que sucede? Pues justamente que los niños, sin deberla ni temerla, pues ya están heredando esta información de sus padres. Entonces ahí es una cuestión como injusta, ¿no? Ya pueden nacer con esta predisposición. Ahora pensaríamos que pues obviamente que el cáncer es hereditario,
Y pues ahí puede ser que sí, puede ser que no. Hay muchas controversias en este tema, porque pues como lo ejemplifico aquí, tenemos tres tipos de cánceres. El que es esporádico, quiere decir que las mutaciones se crean de nuevo se llama. Es decir, que tú no tienes historia familiar de cáncer en tu familia, pero tú, por el ambiente genotóxico, tus hábitos y culturas, pues vas creando este ambiente genotóxico y creas mutaciones y desencadenas el cáncer. Este cáncer representa el 70% de los cánceres que se presentan en la población. Después tenemos el cáncer familiar. El cáncer familiar va hasta el 20% de los cánceres, de todos los cánceres que se presentan. Este cáncer familiar, pues obviamente como vemos aquí en el dibujito, quiere decir que alguien de tu familia ya presentó un tipo de cáncer. Y después tenemos el cáncer hereditario, que viene siendo el 10% de todos los cánceres que hay de incidencia. Y pues este hereditario ya tiene marcas sobre todas las generaciones pues ahora sí que del árbol genealógico de la descendencia. Entonces, no todo el cáncer es hereditario, hay alguno que sale de nuevo, o sea, que se genera en tu generación. Pero entonces, ¿cuándo podríamos sospechar que venimos trayendo un cáncer dentro de tu familia, bueno, de tu descendencia? Cuando se presentan varios casos de cáncer poco común. Vamos a decirlo, un cáncer de páncreas, que pues la incidencia es un poco menor, y pues que este cáncer de páncreas esté muy presente en todas tus generaciones. Ahí podríamos sospechar. También podemos pensar que tenemos una predisposición cuando vemos cáncer en edades tempranas, por ejemplo el cáncer de colon, que lo mencionó la doctora Esmer la semana pasada. Un cáncer de colon pues obviamente es común después de los 70 años para el adulto, y pues pensar que este cáncer esté presente a la edad de 30, pues podríamos pensar que ahí hay una predisposición. Más de un tipo de cáncer por persona, es decir, que esté presentando colon, que también presente el de páncreas, pues eso ya es una predisposición también que podríamos sospechar. Un cáncer que ocurre en ambos órganos pares, por ejemplo un cáncer de mama que esté presente en ambas mamas, también podríamos pensar que es una predisposición de un cáncer hereditario. Más de un cáncer infantil en hermanos, es decir, que pues dentro de los hermanitos tengan neuroblastoma, retinoblastoma, ahí podríamos ya pensar que también viene una predisposición. Y por ejemplo también cuando ocurre en cáncer que ocurre en género que no es frecuente, por ejemplo un cáncer de mama en hombres, pues también podríamos pensar ya en una predisposición ahí de un cáncer hereditario. Pero es muy importante... Doctor, ¿y si es en prima? Esa es una diapositiva muy interesante que tenía la doctora Esmer la semana pasada. Hablaba de qué tanta predisposición hay referente al parentesco que tienes. Por ejemplo, primas hermanas. Murió una hermana y murió una prima de cáncer de seno. Una prima hermana y una hermana. Sí, ahí podríamos hablar justamente de un cáncer aquí, como se puede ver en diferentes generaciones. Y también le digo, el porcentaje se calcula de forma horizontal, es decir, qué tanto parentesco tiene. Y ahí se puede hablar de una predisposición, que es esto justamente. Se hereda la predisposición, no quiere decir que forzosamente vaya a heredarse el cáncer. Entonces, justamente cuando ya empiezan a ver esos casos de generación tras generación, esta cercanía de los pacientes que tienen, pues uno empieza a sospechar, y lo mejor y lo más recomendable es acudir con un médico especialista justamente en genética para que él evalúe y con la historia clínica decir sí, es justificado hacer este análisis a la familia, a los genes mutados, para saber si se puede atender de forma temprana. Y pues obviamente cuando uno ve esa incidencia en la familia, pues uno tiene que prestar más atención, acudir al médico de forma más rutinaria y seguir estos protocolos, obviamente por la incidencia que hay en la familia. Entonces, como les mencionaba, se hereda la predisposición. Es decir, no forzosamente tú vas a tener que presentar el cáncer, pero sí estás heredando una predisposición. Quiere decir que tenemos que estar más al pendiente de cualquier signo o síntoma que pudiéramos tener y pues seguir el chequeo de forma rutinaria. Entonces, aunado a esto,
pues vamos a hablar de esto que podríamos ver de forma diferente. ¿Es el cáncer infantil diferente al de adultos? ¿Debería tratarse también de forma diferente? Vamos a definir un poco del cáncer en adultos. Esto, como les digo, son mutaciones que van acumulando a lo largo de su vida. Como lo menciono aquí, es obviamente muchísimo más probable, parece como si fuera una subida y bajada. Es curioso porque en los 70 años aumenta la probabilidad de generar cáncer, por esto justamente de que tuviste 70 años para acumular mutaciones hasta que la presentas. Pero es curioso que después de los 90, las razones la muerte por cáncer es poco probable, como si hubiera esta campanita de bajar, y pues a los 90 años pues ya no existe esta alta probabilidad de morir por cáncer. Pero es razón a esto, uno va generando mutaciones y las va acumulando a lo largo de su vida. El problema que radica en esto es que pues son mutaciones específicas de rutas importantes. Específicas vamos a llamarlo alteraciones de un gen, como eliminación, cambio este gen por mi secuencia por otra. Así es como se manifiestan estas mutaciones. Son mutaciones acumuladas, y porque, como ya les dije, es mayor la incidencia a los 70 años, obviamente por todo ese proceso de acumulación. A diferencia del cáncer infantil, el cáncer infantil, sus principales mutaciones que se presentan son amplificaciones de genes o de lesión de genes de forma completa. Acá estamos cambiando la secuencia para que esto se altere. Acá, en amplificación, entiéndase por copias. Estábamos hablando que teníamos hace ratito 2 copias. Las amplificaciones aumenta el número de copias. Nosotros, por ejemplo, lo que hemos visto en el neuroblastoma, que es el cáncer que tratamos, es de que el MYC, el gen que les platiqué, NMYC, que es su homólogo, está presente en este cáncer infantil en más de 500 copias de este gen. Puede llegar hasta ese nivel. Entonces, acá les digo, son mutaciones como puntuales. Acá son amplificaciones. Estamos teniendo mucha cantidad de copias de genes malos o de lesiones completas de genes buenos, oncogenes, genes supresores de tumores. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Es diferente pensar en el tratamiento, porque imagínense si los quimioterapéuticos son agresivos para el humano. Ahorita vamos a ejemplificar un poco de eso. Pues obviamente muchas de las recaídas y afectaciones que tiene el humano es a causa de estos medicamentos. Ahora imagínense si estos medicamentos se los aplicamos a los pacientes de 1 año, de 2 años, pues qué sobrevida van a tener a lo largo de su vida, ¿no? Entonces es importante porque pues hay que cuestionarse cuál es el mejor tratamiento para que esto no le afecte la calidad de vida del paciente y pues obviamente tenga una sobrevivencia pues más apta. También lo diferente que se maneja es que la aprobación de medicamentos para el cáncer infantil es limitada. Obviamente esto por muchas cuestiones bioéticas, que pues los ensayos clínicos pues no son tan viables o tan fácil de que te digan sí, yo me uno a estos ensayos clínicos, sí, voy a tratar, más bien denme este medicamento a mi hijo para que pues hagan estudios experimentales, pues es un poco más complicado. Entonces no es tan fácil decir voy a tratar el cáncer infantil, voy a hacer pruebas, salió un fármaco nuevo y pues todas estas cuestiones bioéticas. Entonces caemos en esta pregunta que pues, me encantó de un artículo que leí, es la paradoja de este tratamiento. ¿Cómo detener a un carro sin conductor? Vamos a pensar que lo queremos detener. ¿Cómo lo vamos a detener? Pues obviamente la respuesta sencilla y simple es, pues apunto al motor, apago el motor de alguna forma y con eso. El problema que tenemos es que nuestras células normales tienen el mismo motor. ¿Cómo apuntar entonces a la célula que está salida de su funcionamiento normal únicamente sin afectar a las demás? Entonces, esto es lo primordial que se busca cuando estamos hablando de un tratamiento. Lo importante es de que no existe un tratamiento efectivo contra el cáncer. Esa es la realidad que vivimos. Se ha habido mejorías en los tratamientos, algunos específicos para mejorar esta supervivencia de los pacientes, pero uno efectivo como tal no existe.
radica en esto esta prerrogativa y dice que la batalla radica en evitar las mutaciones, es decir, antes de que suceda yo evito que esta mutación suceda, o eliminar células mutadas sin afectar las células sanas. Esto pues suena muy sencillo aquí, pero pues obviamente es más complicado a nivel biológico y sistémico de lo que se puede imaginar. También el artículo menciona que para y gracias a la bioinformática, que esto puede dar muchos blancos importantes que diciendo, ahí tratando esto, puedo mejorar este cáncer. Eso nos ha ayudado mucho la bioinformática. El detalle que dicen es que hay muchos blancos, pocos pacientes. Es poco frecuente, obviamente, para cada tipo de cáncer infantil y sobre todo, pues crear un grupo grande para hacer un ensayo clínico por todas las cuestiones bioéticas, pues es muy complicado. Por lo tanto, pues se requieren millones de pacientes para hacer análisis de estos casos clínicos que tengan una estadística válida para poder ir mejorando estos medicamentos y pues esto se vuelve complicado. Por lo tanto, esta pregunta también nos concierne. ¿Podríamos imaginarnos una píldora mágica para tratar el cáncer? ¿Podríamos imaginarnos un futuro sin cáncer en algún momento? ¿Preocuparnos por otra enfermedad de salud pública? Pues la verdad es que es muy complicado. Es muy complicado ya que el cáncer es una enfermedad muy heterogénea. Quiere decir que cada paciente tiene su genoma alterado y es individual de cada paciente. No podemos hablar de un cáncer de mama general, un cáncer infantil general, porque cada paciente es único, cada afectación es única. Entonces, hablar de una sola píldora mágica para todos, pues es algo utópico, por así decirlo. Entonces, ¿cómo tratamos este problema? Pues bueno, yo aquí menciono que prevenir como mejor forma de combatir. Este cáncer infantil está descrito que estas son algunas de las razones por las cuales hay mayor incidencia, probabilidad de que aparezca el cáncer, como ingesto de café durante la maternidad o el embarazo. Eso está descrito. Uso de vitaminas, esto también no lo recomiendan. Un padre y madre fumador, esto de por sí, el cáncer de pulmón por el uso de tabaco, pues tan solo en el 2018 26% de todos los cánceres fueron causados por consumir tabaco. Entonces, pues obviamente, como les digo, si la mamá y el papá fuman, pues obviamente todas esas mutaciones las pasan a los hijos. Entonces, esto también es una razón de las cuales la incidencia del cáncer infantil pues aumenta. Aquí lo copié mal. Y pues también el consumo de alcohol durante el embarazo pues tiene mayor predisposición a un tipo de cáncer infantil. Otra de las razones que también fueron mencionado es un peso elevado al nacer. Esto pues vamos a decir que eso no lo puede controlar como la mamá de cierta forma, pues no puede decir cuánto va a pesar mi hijo, pero pues también obviamente bajo peso y un peso aumentado al nacer pues es también eleva la predisposición a tener cáncer infantil. Esto también es muy curioso, tener gemelos también les da una mayor predisposición a padecer cáncer infantil y pues también haber tenido tumores, como ya lo vimos, por la predisposición que se hereda, pues haber tenido tumores infantiles previos, pues también aumenta esta incidencia. Entonces, ¿cómo pueden ustedes aportar su granito de arena desde su trinchera para estas afectaciones? Bueno, pues hay muchas promociones de salud, como les digo, prevenir, detectar a tiempo estos cánceres, pues obviamente tienen una mejor supervivencia, una tasa de supervivencia para los pacientes, a acercarse a estas campañas gubernamentales que luego hay, informarse, recordando que pues obviamente el cáncer infantil en este caso no solamente afecta al paciente, hay que recordar que pues están sus papás, su mamá atrás de ellos, y ellos también pues se ve afectado su calidad de vida. Entonces siempre están buscando como personas que ayuden justamente a esta parte. También hay asociaciones civiles como Juntos contra el Cáncer, o en este caso que hemos estado más ahí cerca, pues del Hospital Infantil Teletón de Oncología, que también uno puede ahí hacer acciones altruistas, y pues hablan mucho en un artículo sobre estas tres vertientes, ¿no? De aprender, preguntar y escuchar. Eso siempre nos va a ayudar a tener mayor información y poder aplicarla pues obviamente para el cáncer infantil o el cáncer en general. Pero sobre todo destaco esto,
Es necesario, pues obviamente, apoyar a la investigación para que se puedan seguir generando pues, nuevos fármacos, generando estos estudios que ayuden a que tengan un impacto sobre la supervivencia de los pacientes. Razón por la cual pues, yo estoy agradecido de pertenecer a este equipo de investigación del cual pues, formamos parte muchos de aquí, que yo lo llamo equipo neuroblastoma, porque es el cáncer pediátrico que nosotros trabajamos. Últimamente nos hemos estado expandiendo un poco a la leucemia linfoblástica, que también es un cáncer que afecta a niños. Y pues estoy muy agradecido, estamos en el laboratorio de biotecnología interdisciplinaria aplicada, aquí en Ciencias Naturales. Y pues bueno, como les mencionaba, es un poco de esta enfermedad. Mencionaban en algunos artículos que no estamos hablando, la pregunta ya no es si vamos a tener cáncer o no, la pregunta es cuándo. Y entonces sobre esta enfermedad, que es un poco, dice, significaría esta investigación referente a este cáncer, significaría una victoria sobre nuestra propia inevitabilidad, una victoria sobre nuestro genoma. Y bueno, con esta frase cierro mi ponencia y les agradezco mucho. Muchísimas gracias, doctor, por su charla, por todo su conocimiento. Y sé que tienen preguntas, vamos a ir en orden, vamos a empezar de allá y venimos, porque sé que hay preguntas. Nada más que les voy a pedir de favor que se levanten y vengan, porque el cable no lo puedo extender hacia allá. Entonces, ¿quién va a empezar? ¿Preguntas? Los alumnos. Entendí muy bien, profe. Sí, entonces ahora las preguntas son de aquí para allá. Así no se juega ¿Qué eso. les parece? Con confianza. Pregunta que sea, cualquier pregunta que sea, es importante que nosotros podamos externarla. Sí, está bien, por favor. Mi duda es un poquito más metódica, o sea, habías mencionado sobre la bioinformática, específicamente cómo podemos ayudar a prevenir con la bioinformática. La bioinformática es una rama ahorita de la ciencia que está teniendo un auge muy importante. El detalle de la bioinformática es que si de por sí la biología molecular es una rama como que se requiere cierto conocimiento para poderlo aplicar, pues la bioinformática no solamente se requiere eso, sino también equipos pues, que también son especializados. Entonces requiere un lenguaje que no es muy poco común, que es el de programar, que es el de programar. Entonces, como tal, para prevenir no es tan accesible para el público en general, vamos a decirlo. Yo, si quiero ayudar, yo no voy a llegar a decir que yo bioinformáticamente voy a hacer esto. Es más que nada relacionado a la investigación. Lo que sí te brinda la bioinformática la posibilidad es, por ejemplo, cuando nosotros estamos analizando expresiones de genes, por ejemplo en este cáncer, qué genes están apagados, qué genes están reprimidos, cuáles están alterados, pues nosotros nos da una ventaja, porque imagínense nosotros ir viendo gen por gen, por gen, por gen, pues hay el número uno, el tiempo que te va a tomar analizar gen por gen. Número dos, pues mayor probabilidad de error. La ventaja de esto pues es un lenguaje computacional en el cual tú dictas las instrucciones a la computadora, le das la base de datos, que es decir, toda tu expresión, y él te va a decir, después del análisis bioinformático, te va a decir, tal gen está expresado, sobreexpresado, está aumentado su expresión. Ya, bueno, y entonces sobre ese gen puedes ya aplicar la investigación y decir, vamos a apagarlo, vamos a eso. Es más que nada una cuestión de generar blancos, generar opciones para poder tratar los cánceres. Lejos de prevenir, es como una vertiente a generar, a poder generar de mejor forma algún tipo de ayuda para el tratamiento. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Chicos? Sí, por favor. Gracias. Mucho gusto y gracias por la plática. Mi pregunta es, ¿cómo desde la sociedad civil se puede prevenir? ¿Podemos empujar para que se quiten ciertos productos de la alimentación? ¿Podemos instaurar programas gubernamentales para hacer programas genéticos sobre la población mexicana? ¿Cuál es tu opinión? Esa es una pregunta muy interesante.
también los artículos científicos mencionan, sobre todo en el libro que es este del emperador todos los males, menciona que estamos como en una disputa, porque pues ya sabemos, por ejemplo, que el cigarro causa estas mutaciones, pero pues vamos a decirlo así, es cambiar nuestro aspecto cultural tan aceptado que es como el cigarro tan fácilmente accesible, y entonces estamos como entre lo que debemos hacer y lo que estamos acostumbrados hoy en día a estar haciendo. Entonces, la ventaja de todo esto es que, bueno, obviamente son aspectos culturales que ya estamos acostumbrados a estar haciendo, y es luchar contra esas cosas, darse cuenta de lo que está creando esta incidencia y eliminarlo. Hoy en día, no sé si ya han ido a los Oxxos últimamente, y los cigarros ya están tapados. Esto es una iniciativa del gobierno que, pues, la verdad, yo se los aplaudo. Quiere decir que antes el cigarro se vendía a diestra y siniestra. No había nadie, y de hecho, obviamente por aspectos monetarios, políticos y de poder, pues obviamente el cigarro se vendía y nadie iba a decir, ay, ponte a investigar el cáncer por cigarro. Entonces, pues no convenía, y obviamente esto ha ido cambiando. Ya como por ejemplo las etiquetas en los cigarros, que pues ya tú sabes que te está dando daño. Ya si tú decides, pues es una cuestión tuya. Pero bueno, si también este humo causa daño a las personas, pues ahora el gobierno dice, pues en espacios cerrados no vas a fumar. Ahorita ya ni en parques abiertos se puede fumar. Y ahorita ya ni siquiera es accesible para obviamente, mayoría de edad. Y ahorita ya ni siquiera está esta mercadotecnia que puede ser aplicada para verlos. Entonces, es una cuestión que vamos cambiando. Lo importante es darse cuenta de estas incidencias que hay, estas cosas que está creando el cáncer, y poder decir, esto es malo, identificarlo. Poco a poco, pues ir conceptualizándolo hacia algo que pues, te está haciendo daño, y pues obviamente la sociedad se da cuenta de eso, el gobierno tiene iniciativas, y pues irlos quitando de esta forma accesible tan fácilmente. Entonces, pues sí, es una forma esto de prevenir que está haciendo el gobierno. Obviamente la vertiente o la fuerza que tiene mayor persistencia es la educación. Si yo tuviera alguna cuestión de poder hacer esta concientización, pues sería informando a los niños, a los adolescentes sobre estos problemas que pueden tener estas toxinas, estos efectos de la radiación, estas cosas que te pueden estar generando el cáncer, generando estos problemas a tu salud. Pues informar. Uno cumple con su deber. Ya si ellos, a pesar de eso, quieren fumar, bueno, pues ya la información al menos la tienen. Esa sería mi propuesta. ¿Alguien más? ¿No? Yo tengo una pregunta. Hablabas sobre la injusticia del cáncer infantil, porque ya nacen sin deberla ni temerla. Y más adelante en una diapositiva pones que una de las causas que puede provocar el cáncer infantil es la ingesta de café y de alcohol por parte de la mamá. Entonces ahí lo encuentro un poco contradictorio. ¿Me lo puedes aclarar? Sí, claro. El injusto me refiero a que, por ejemplo, ahorita estamos hablando de esta cuestión, ¿no?, del cigarro. Tú sabes que el cigarro te causa estas mutaciones y que si estás fumando, pues obviamente tu probabilidad de tener cáncer de pulmón pues, se eleva. Es algo consciente, a lo mejor no por la adicción que te genera, pero bueno, ya es algo químico, pero tú estás decidiendo fumar, tú estás decidiendo tener esa afectación a tu cuerpo. Aquí el detalle es que pues, los pacientes pediátricos, pues ellos no decidieron voluntariamente de que, oye mamá, toma café para que yo me afecte. O sea, es una cuestión injusta porque pues ellos ni siquiera, todavía ni nacen y ya tienen todas estas alteraciones del ADN por cuestiones justamente culturales y de costumbres de los padres. Entonces a eso me refiero cuando digo injusto, porque nosotros acumulamos mutaciones, pero pues obviamente es el ambiente que estamos nosotros eligiendo estar. Pero estos pacientes pediátricos pues no tienen esta opción de elegir, de elegir o justamente de alejarse de este ambiente genotóxico. Es ahí donde radica esta palabra que usé como injusto. También el genotóxico mencionaste factores como estrés, factores como el emocional, y yo agregaría la negligencia parental. Aquí me surge una pregunta. ¿Qué tanto, desde tu opinión como genetista, como investigador, aportas a la tendencia e ideología de si te tragas los corajes te da cáncer, y si odias te da cáncer, y si eres rencoroso te da cáncer? ¿Tú qué opinas?
Hay una vertiente muy interesante en esto, porque pues siempre vemos como el factor ambiental únicamente aquello físico que podemos relacionar, como por ejemplo radiación UV, pues obviamente sabemos que del sol, y pues esto afecta a nuestro ADN, pero pues últimamente se ha prestado también mucha atención a la parte emocional. ¿Qué sucede? Es diferente obviamente un estado de un cuerpo que está estresado a un estado de un cuerpo que se encuentra pues como un poco relajado, sin este estrés. Sí hay afectaciones a nivel sistémico, y obviamente estos estados de ánimo pues obviamente se libera aquí todo en tu cabeza, ¿no? Neurotransmisores diferentes a diferentes niveles, y pues esto también puede afectar sobre todo los niveles de cortisol, y esto afectar rutas específicas, afectar estos procesos de reparación. Entonces pues sí da esa predisposición. Pues últimamente se ha prestado más atención a la salud mental y a la salud aquí ya de bienestar, precisamente porque se ha visto que pues sí hay estudios que dicen que puede afectar a otro nivel, lejos de estado emocional, también a un nivel sistémico. Entonces sí es muy interesante esto, y pues los invito a estar al pendiente de esta salud de bienestar y salud mental hacia ustedes. Bueno, pues si no hay más preguntas, la verdad es que muchísimas gracias, doctor. Es un placer tenerlo. Aquí hay una pregunta. No quiero preguntar, nada más quería decir algo al final. Ok. ¿Cierra, doctora? ¿Tú vas a decir algo? Adelante. ¿No? Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a los organizadores también, a la doctora Patricia Horstman. Estuvo muy padre tu plática. Bueno, algo platicamos. No, es cierto. Muchas gracias a todos, al público, muchas gracias por su asistencia, y pues básicamente darles las gracias por a la doctora Patricia Horstman, a ti también, por favor, agradecele de nuestra parte, que luego ya la veremos. Tenemos todavía pendiente una mesa redonda el 3 de marzo al ladito del Díaz Orcaraz, ¿no? El auditorio que está ahí juntito de Rectoría, en la salita de al lado. Están invitados todos. Todavía no, creo que no sabemos la hora, o a las 10 de la mañana. No sé la hora. No tenemos la hora, pero bueno, les avisaremos por si gustan acompañarnos. La idea es que todos los ponentes estemos ahí presentes. Ha sido un esfuerzo que surgió de una plática pues casi de café, ¿no? Nos había invitado la doctora Patricia Horstman, que está a cargo del área de divulgación en la Facultad de Ciencias Naturales. Primero nos invitó a dar unas pláticas al Gómez Morín, y de ahí surgió la idea de, como el 15 de febrero se conmemora el Día Nacional del Cáncer Infantil, y nosotros trabajamos con cáncer infantil, como les comentaba José Luis, pues hacer todo un mes, ¿no? de eventos alrededor de este padecimiento, porque además tenemos la colaboración con el ITO, el Hospital Infantil Teletón de Oncología. Entonces, valiéndonos un poco de toda esta cuestión y todo nuestro trabajo que llevamos, pues yo en lo personal llevo más de 30 años trabajando con esto y con el neuroblastoma en especial, pues hacer como un poco aquí un evento alterno a lo que se está haciendo en todo el mundo, ¿no? También tenemos colaboraciones, estamos comenzando con un grupo de leucemia, y entonces pues de ahí surgió esta idea de cada semana tener una ponencia en este lugar tan bonito, que bueno, que nos está abriendo sus puertas. Entonces, pues agradecer la colaboración, agradecer el interés, por favor, a Patricia también, de que surgió esta idea, y ojalá sea el primero de muchos eventos que podamos tener alrededor de esto. Y a todos ustedes, muchas gracias por su participación, y a los ponentes también, que ha sido muy grato oírlos a todos. Muchas gracias. Pues bueno, pues entonces nada más, pues cerramos el ciclo, cerramos las conferencias. Agradecemos a todas las autoridades, que aunque no las vemos, pero estamos desde la dirección de la Facultad de Ciencias Naturales, del área de divulgación, y por supuesto el Laboratorio de Investigación Interdisciplinaria en Biomedicina, que es un nuevo laboratorio en la facultad del cuerpo académico, y pues ahí también estamos para todo lo que podamos ayudar. Gracias.